días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Flor. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas DJ Alex, buenos días. Que nos sintonizan en Telemetro Radio, nos ven en streaming por Metcon Go y además ahora nos ven por las pantallas de RPC Televisión Canal 4. Hoy es jueves 4 de marzo del año 2021 y hoy se inició el proceso de vacunación en la fase 2, inicialmente con la población mayor de 60 años en el distrito de San Miguelito, específicamente en los corregimientos que conforman el circuito 8-6. Hay 19 escuelas dispuestas para ese fin. Ayer estuvimos participando en simulacros, los clubes cívicos, para que el proceso fluyera lo más pronto posible a partir de las 7 de la mañana de hoy. Como siempre ocurre, hay colegios que están mejor preparados que otros, personal que está mejor preparado que otros, mejor apoyo que otros. A mí me tocó particularmente, Floria Atenógenes, el simulacro en la Escuela República Federal de Alemania, que queda enfrente de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, y ahí estaba todo absolutamente muy bien organizado. Pero esta mañana. No, ayer que tuvimos el simulacro. Ah, ok. Ayer tuvimos el simulacro para preparar precisamente cómo sería. Y además la representante, yo no sé quién es, ni sé de qué partido político es, muy proactiva, con un grupo de mujeres voluntarias de la Junta Comunal apoyando y además abierta a recibir sugerencias, porque pudimos hacerle sugerencias de cómo mejorar ciertas cosas que estaban diseñadas de otra manera y aceptó todas las sugerencias de muy buena forma. Estoy hablando particularmente de los voluntarios del Club Kiwanis, ese fue uno de los colegios que se nos asignó. Bueno, por lo menos lo que estuvimos esta mañana, el reporte, algunas escuelas comenzaron 7:30, 7:40, pero ya terminando el noticiero, todas las escuelas estaban vacunando y de manera fluida. Las personas ahí se quejaron con algo de sol, porque lógicamente ya cuando comienza a salir el sol, ya las reubicaron donde estaban las quejas y se espera que sean 10.000 vacunas diarias. Ese es el reto. Vamos por 9.000, ¿no? Se espera que sean por lo menos para los próximos días 10.000 diarias. Pero hasta ahora vamos en 9.000. Sí, creo que 8.000 y algo más o menos, llegando a los 9. Esa es la meta, y yo creo que se puede lograr, porque pues, y sobre todo hay que incentivar a la gente a que se vacune, ¿no? Porque ya cada vez es menos la gente que está en la acera de los antivacunas. Pero la verificación estuvo arriba del 90%, 91%. De San Miguelito, lo que indica que sí, esa gente va a vacunarse. Así es. Sí, esa gente va a vacunarse. Y tienen todas las herramientas tecnológicas, eso es importante. Sí, y eso hay que reconocerlo. Creo que hay que reconocer el trabajo del señor Luis Oliva, que inclusive esta mañana estaba en los propios centros de vacunación pendientes, más allá de la parte tecnológica, las plataformas, también enseñándole a todas las personas cómo integrarse en la plataforma. Hay un trabajo continuo y hay que reconocer eso específicamente. Oiga, pero otro tema, renunció la directora del CENIAF. ¿Ya es oficial? Sí, es oficial. Van a estar emitiendo un comunicado en las próximas horas. Esto es parte de la realidad de lo que está pasando en el CENIAF, ¿no? Hay que ver a quién ponen ahora ahí. ¿Quién va a aceptar ese cargo en este momento? Habría que hacer una selección científica, técnica, para que la persona que llegue ahí llegue con la intención de rearmar ese equipo de manera científico-técnica para evitar que la politiquería dañe lo que no debe dañar. Ojalá el presidente Laurentino Cortizo, que es quien tiene la obligación de designar a la persona, desconozco cómo sea el procedimiento, no sé si se presentan ternas, si hay un consejo técnico que evalúa candidatos, qué sé yo, pero ojalá la persona designada obedezca a criterios técnicos y se le permita armar un equipo técnico, porque ese es el tema. Aquí, como hubo la denuncia, recuerdan ustedes el video famoso del diputado que confesaba que se habían repartido las instituciones entre los diputados, ¿no? 50 instituciones habló él en su video. Ojalá esa institución del CENIAF, de ser cierto lo que dijo el diputado, quede fuera de esa repartición, porque ahí es donde radica el inicio de todos los males. Y cuando estos males afectan a la población de niñez y adolescencia en riesgo social, es decir, la población más vulnerable del país, pues es una tragedia. Tragedia también ha sido que no nos han dicho dónde están los niños, no han dicho cuáles son los albergues que cerraron. Sí, arrestaron al encargado del albergue de Veraguas, pero... ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Sí. ¿Qué más hay? Si cerraste 8 albergues, ¿por qué solamente hay responsables en uno?
Ahora, la renuncia de estos funcionarios no le exime de responsabilidad de haber tenido responsabilidad de los Bueno, casos. pero es que llegó hace 15 días al cargo. Sí, es que... Pero era asesor anteriormente, ojo. Sí. O sea, ya conocía del caso. No es que era una No es que era neófita una en la nueva. materia, ni que acababa de caer del cielo. Igual con la subdirectora, la subdirectora, Pero que los hoy es asesores gobernadora. tampoco son... Sí, claro. Pero los asesores no tienen... Exacto, eso a ella no le cae. No, me Es decir, refiero al la hecho de que no es que responsabilidad. desconocía, No, pero sí tenía para conocimiento. nada. Sí Pero tenía el conocimiento. tema es lo que te digo, Atenor, si no le permiten a la persona, a lo mejor la causa de la renuncia sea esa, no sabemos la causa de la renuncia. ¿Quién sabe? Puede ¿no? ser. Que no le hayan permitido reestructurar el equipo, porque no es ninguna improvisada, Es como verdad, dijo anotación es en el verdad. tema. Incluso Es cierto, venía, es cierto, no es incluso improvisado. venía de UNICEF, según entiendo. Así es. Entonces, Tiene años tratando este tema y es hay- abogado incluso de familia, o sea, conoce el asunto. hay que ver cuáles son las causas de la renuncia si no las cuentan, porque es que aquí la Es gente que esa es renuncia, otra, esa es otra. renuncia y no explica las causas, ¿no? Sí, aquí todo el mundo renuncia, se va y tira la puerta. Bien sea Porque por la digo, puerta puede, de atrás. puede ser que no quería esa papa caliente, puede ser que no la están dejando actuar, Bueno, pueden si- ser muchas cosas. Si no la quería... Espérate, o la dejaron sola, porque es que vimos que la subdirectora sí la movieron hacia la gobernación unos días antes que ese informe explotara. Sí, Entonces, a ella la hay que necesitaban ver, ¿ah? proteger y a la otra no, ¿será? Exactamente, hay que ver. Porque hay mucha tela que cortar. ¿Y ustedes no piensan que más arriba de esta posición, estamos hablando de la ministra del Mides, también no debiese renunciar? Porque yo me pongo a pensar eso, ¿no? O sea, dadas las circunstancias actuales, ¿será posible? ¿Deberá renunciar? Son algunas de las preguntas que quedan en el aire. Pero tenemos contacto con Felipe Chapman en este momento por la situación económica del país y también las perspectivas que existen, porque acabamos de ver, Felipe, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Igual, acabamos de ver ya el último informe acerca de lo que fue el Producto Interno Bruto del año pasado y realmente pues es un número histórico, o sea, estamos, pero más allá del fondo, el tema es si ya tocamos fondo o si de aquí en adelante lo que viene es un buen sprint para entonces aprovechar ese crecimiento que puede de una forma u otra impactar en todo el panorama económico nacional, ¿no? Buenos días, Felipe, gracias por acompañarnos, ¿qué piensas? Buenos días, Ateneo Genes, Flor, Guido, un gusto estar con ustedes acá. Gracias. Bueno, primero, creo que ya tú sabías y varios de los que nos escuchan o nos ven, saben que nuestro pronóstico en Indesa de crecimiento de hace varios meses habíamos estimado 18%, 18.0%. El resultado real ya publicado por la Contraloría General fue de 17.9, o sea, prácticamente lo mismo. Y esto es producto de elementos que ya todos conocemos, que es un cierre económico supremamente duro que básicamente impidió la actividad económica en casi más del 95% de las actividades del país. Me atrevería a decir que las únicas que estuvieron activas fueron comercio al por menor para alimentos, medicamentos, telecomunicaciones, canal, puertos para transbordo de contenedores y un par de actividades más. En el 2019, las principales actividades que aportaron mayor peso, mayor contribución al valor agregado bruto de la economía, del Producto Interno Bruto, del PIB, fueron en este orden de magnitud: comercio al por mayor y al por menor, que estaba en una parte de casi la totalidad del comercio cerrado, con la excepción de los casos que mencioné; la construcción totalmente detenida, y de allí los siguientes rubros tienen peso relativo más pequeño. De las actividades que contribuyen 6, 7% u 8%, dependiendo del caso, que se mantuvieron activas, fueron el sector público, gobierno nacional, principalmente en la parte de gasto operativo. Realmente hubo poca actividad en el gasto de inversión, y como mencioné, dentro del Canal de Panamá, y dentro del rubro de telecomunicaciones y transporte, que tuvo un crecimiento positivo, fue primordialmente explicado por, ya acabo de mencionar, el canal de las telecomunicaciones, y a pesar de la contracción en el transporte aéreo, que también sabemos que estuvo casi todo el año, o gran parte de la mayoría del año, detenida, sobre todo los aeropuertos y el principal que contribuye al PIB, que es el Centro de Conexiones de Tocumen. Felipe,
La pregunta, Tenógenes, sobre si ya tocamos fondo y ya de ahora en adelante es ir hacia arriba, el sprint ese que llaman el rebote, necesita o requiere de un plan igual de reactivación o de reconstrucción, como quiera calificarse, de la economía. ¿Qué perspectivas hay por parte de Indesa y de ustedes hacia el futuro? Porque las perspectivas, por ejemplo, de los organismos internacionales parecieran ser positivas. Siempre indican que Panamá es el país que más rápido puede recuperarse de Latinoamérica. Si bien fuimos el que más cayó y entre los que más cayó del mundo, desafortunadamente, también todos indican que somos, por las condiciones de Panamá, de la economía panameña, y si a eso le sumamos ahora la exportación de cobre, que está siendo muy apetecido, el precio del cobre sigue subiendo en los mercados internacionales por todo este tema de los carros eléctricos y otras circunstancias, todo pareciera indicar que tenemos, si se hacen las cosas bien, la posibilidad de rápidamente, por lo menos, recuperar parte de la caída. Sí, nuestra estimación para este año es un rebote, como bien mencionas, la palabra indicada, que nos debe producir un crecimiento positivo de 4.9%. Y esto descansa en dos premisas importantes. Uno, control de la pandemia, ya sea vía el detenimiento de los contagios por cooperación de la población en las medidas ampliamente conocidas de todos, y también descansa en un programa de vacunación exitoso que nos debería llevar entonces a una apertura de aquí a fin de año total de la economía. Solamente con la apertura total de la economía ya eso produce un efecto rebote. De ahí en adelante, el plan que mencionas, la hoja de ruta y la estrategia de recuperación económica va a ser fundamental, sobre todo para partir del año 22 en adelante. Porque en este 21 va a haber un rebote simplemente por naturaleza, como haber soltado un balón de baloncesto y dejarlo picar, ¿no? Algo muy similar a lo que ocurrió en la mayor contracción que hemos tenido después de esta, que dicho sea de paso ahora que comentaste, Panamá está entre los 3 países del mundo con mayor contracción económica producto de la pandemia, y es la mayor contracción económica en Panamá desde que se calcula el Producto Interno Bruto. La segunda más importante fue en el año 88, con una contracción de 13.4%, y eso producto primero de la crisis política que empezó a agravarse rápidamente en junio del 87, con aquellas declaraciones del ex coronel Roberto Díaz Herrera, y posteriormente eso vino acompañado de sanciones económicas y financieras por parte del gobierno americano, que congeló todos los fondos de Panamá en el exterior. Después viene la invasión y producto de el levantamiento de restricciones, sobre todo bancarias, la recuperación de los fondos congelados y un paquete de ayuda americano, la economía tuvo un rebote de 9% en aquel entonces, que no va a ocurrir este año, sobre todo por los 2 elementos que acabo de mencionar, que son únicos de aquella época. Sin embargo, sí anticipamos un rebote de casi 5% para este año. Ahora bien, podría ser mejor, podría ser peor. Yo apuesto a que las probabilidades es que ojalá en las revisiones que tengamos que hacer a lo largo del año podamos revisar hacia arriba. Y todo parece indicar, por lo menos en plano, que lo que ustedes comentaban, el plan de vacunación se ve bien ambicioso, pero luce que está bien organizado. Y si tiene más éxito del que estamos esperando, puede tener igualmente un impacto positivo en la recuperación económica. Ahora, en este plan y hoja de ruta, tanto o igual o más importante que la recuperación económica va a ser el plan fiscal. ¿Por qué? En el año 20 se cayeron de forma espectacular, negativamente hablando, los ingresos del gobierno. Básicamente el único aporte que no cayó fue el del Canal de Panamá. Todos los demás ingresos tributarios cayeron, impuesto a la venta, o sea, ITBMS, impuesto a la renta de las personas y las empresas. Hombre, había casi 300.000 contratos de trabajo suspendidos de personas que pagaban impuesto a la renta y seguro educativo. Todo eso se desplomó. Y ese hueco financiero se financió con deuda, incrementándose la deuda en casi 6.000 millones de dólares en un año, el incremento más grande que hemos visto desde que yo recuerdo. Entonces, y eso producto de un balance negativo del flujo de caja del gobierno, produciendo un déficit fiscal superior, casi 10 o superior al 10%, el más alto también que recuerdo en muchísimo tiempo.
Y eso nos llevó entonces a un deterioro de la calificación de riesgo, poniéndonos en el umbral de poder perder la calificación de riesgo, de grado de inversión. O sea que eso es importantísimo, al igual que, y va de la mano de acelerar el crecimiento económico y disminuir el desempleo, mejorar los ingresos del gobierno, que permite entonces estabilizar ese flujo de caja fiscal del gobierno, que pueda permitir que nuestra deuda sea sostenible, que alcanzó en el 20 una relación del tamaño de la producción o el PIB de un año, la deuda entre el tamaño del PIB, 70%, cuando el año inmediatamente anterior había sido 46%, es decir, un incremento enorme. Y ese es otro reto que enfrenta el país. Y la gente dirá, típicamente dicen, bueno, eso no es conmigo. Pues sí es conmigo, es con todos los ciudadanos, porque eso significa que una proporción, una tajada cada vez más grande de los ingresos, por ende de lo que gasta el gobierno, se tendría que ir o asignar a pagar intereses de la deuda, y es dinero menos que tenemos para subsidios, para programas de transferencia de recursos, para invertir en salud en pandemia, para invertir en educación, que tanto se necesita, para mantener la planilla y no tener que despedir empleados del sector público, y ojalá para poder invertir en infraestructura en el país. Así que nos afecta a todos. De hecho, Felipe, antes de la pandemia ya había todo un reto en materia de empleo, porque se venía observando que el incremento de la tecnología estaba destruyendo empleos a nivel global. Y Panamá no iba a escapar, tarde o temprano, por tarde que llegaran las tecnologías acá, no iba a escapar de esa realidad. Con la pandemia, ese proceso se ha visto acelerado por efectos de la pandemia, pero también se ha visto acelerado la adopción de tecnología. Entonces es todo un dilema y un reto múltiple que hay, porque cómo recuperar los niveles de empleo que teníamos antes de la pandemia, que ya venían decayendo, ahora en este proceso de reconstrucción. Tiene que haber un plan de emergencia. Definitivamente no hay otra salida que no sea un plan, como bien anotaste, un plan fiscal, un plan de incentivos, aunado a una serie de adopciones de disposiciones legales en materia de adopción de tecnologías, porque esa es la realidad hoy. Bueno, nos encantan los incentivos y los subsidios en este país. Parece que eso es un mal tropical. Pero esos tienden a tener un efecto de cortísimo plazo. Has dado un ejemplo muy bueno, la tecnología. Y probablemente muchos conocemos al menos a una persona o hemos escuchado de alguien que durante la pandemia prosperó. Y principalmente prosperó por su capacidad técnica y su adiestramiento. O sea, hay personas que tuvieron acceso a una educación y sobre todo en la parte de tecnológica, lo que llaman ciencias aplicadas, ingeniería, tecnología, que les permitió insertarse en la economía moderna de la tercera década del siglo XXI. Ya tenemos una muestra clarísima del impacto positivo y negativo que puede tener la buena educación. Es decir, esas personas que han tenido acceso a educación de primer mundo dentro o fuera del país, realmente prosperaron durante la pandemia. Igualmente, quienes tienen una educación deficiente, que es comprobadísima a través, por ejemplo, de las pruebas PISA en temas tan sencillos como matemática, comprensión de lectura y ciencias básicas, realmente se han quedado atrás. Porque no tienen ni el entrenamiento académico ni las aptitudes que realmente no tienen las herramientas que les permitan competir en este mundo cada vez más complejo. Ahí estamos viendo, y eso no es algo de corto plazo, sin lugar a dudas. Bueno, a corto plazo podríamos invertir de forma importante en entrenamiento técnico, no solamente, es decir, un plan de largo plazo, y eso, escuchando a los expertos, nos dicen que tenemos que construir la pirámide, ¿no? Ir educando, fortaleciendo desde preescolar, de ahí primaria, secundaria, después entrenamiento técnico y después universitario, aunque idealmente se debe hacer simultáneamente, pero a cortísimo plazo entrenamiento
técnico no universitario, que a veces aquí tenemos una obsesión con tener una licenciatura, ha sido, por ejemplo, la clave del éxito en Alemania, por mencionar un caso puntual, y algunos otros países europeos y en Asia. Y muchos de esos entrenamientos o capacitación técnica, que no es un grado universitario, es la que, por ejemplo, han recibido muchas de estas personas que están en este mundo de la tecnología, que han podido prosperar en redes, en todos esos programas de deliveries, todos esos sistemas a través de comercio electrónico efectivo, eficiente, a través de sitios web, a través del celular, a través de WhatsApp. Hoy en día mucha gente haciendo negocios inclusive a través de Instagram. Todas esas personas que tienen ese entrenamiento realmente han prosperado. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo de cómo la educación no solamente te puede sacar de la pobreza, sino que te puede llevar a la prosperidad. A corto plazo sí, se tendrán que tomar algunas medidas tendientes a disminuir el desempleo y a favorecerlo. Y podrían ser algunas medidas como, por ejemplo, sí, darle alivio a las empresas para que puedan no solamente mantener su planilla, sino ojalá tener incentivos para contratar, por ejemplo, jóvenes, que es donde está el mayor grupo de desempleados. Bueno, por lo menos lo era hasta antes de la pandemia. Habría que ver los números más recientes. Y repasar, bueno, ¿dónde está el empleo en Panamá? Cuando vemos las estadísticas. La mayor cantidad de personas en este país están empleadas en el sector primario, que es el sector agropecuario, básicamente el sector agrícola, que invirtiendo en ese sector, en tecnología de punta, en capacitación, en semillas, en infraestructura, en caminos para que puedan sacar sus cosechas, allí podríamos en alguna medida ir evitando la migración del campo hacia las ciudades. De ahí el siguiente campo que más provee empleos es el sector comercio, que obviamente ha sufrido muchísimo, totalmente, prácticamente detenido el año pasado. El siguiente es construcción, totalmente también que estuvo en total detenimiento. Y la construcción, paradójicamente, llegó a contribuir 16-17% del Producto Interno Bruto antes de la pandemia. Hoy en día eso va a bajar a 10, 9, 8, que es, dicho sea de paso, no necesariamente es malo, porque esos son básicamente el peso relativo promedio o común que uno ve en distintas economías en el mundo de lo que contribuye la construcción. Es decir, fantástico, si la construcción contribuye 18%, para el que está en esa actividad, muy bueno. Sin embargo, se puede convertir en una debilidad, como ya lo hemos visto. O sea, primeramente, tuvimos varios eventos. Una huelga en un momento dado muy reciente. De ahí tuvimos claros excesos de inventarios en casi todos los rubros de construcción, que ya se venía reflejando entonces un enfriamiento de ese sector, que tenía un peso relativo tan grande en la economía que inmediatamente hace mella y la castiga. De ahí los otros sectores laborales están bastante distribuidos, y el único que ha estado creciendo es el sector público, que si bien, por supuesto, en una recesión no queremos que hayan despidos, lo que nos han divulgado es que las contrataciones han sido puntualmente para atacar la pandemia. Ojalá así sea, esperemos que eso sea, vamos a dar el beneficio de la duda de que así es. Pero de todas formas hay que tener un plan, no inmediato, pero por lo menos a mediano y largo plazo, para que nuevamente, proporcionalmente hablando, la planilla del Estado, en función de la totalidad de la población económicamente activa, de quienes trabajan, cada vez sea un porcentaje más bajo, de forma tal que pueda ser sostenible, y los recursos del Estado los podemos invertir más en infraestructura, en tecnología, sobre todo para ir mejorando la educación y la salud. Felipe, una proyección interesante de tu parte sería saber cuándo pudiésemos llegar nosotros a estar en los mismos niveles de marzo del 2020, es decir, antes de la pandemia. Que si bien es cierto que veníamos entrando en una etapa de recesión, estábamos todos preocupados por la situación económica. Nunca nos imaginamos que un año después íbamos a estar tan mal. Nunca nos imaginábamos que iba a cerrar todos los negocios. Entonces, ¿cuándo pudiésemos llegar al nivel de marzo del año 2020? ¿En qué ¿cuántos punto? años tomará la recuperación? Sí, si son meses, si son años, exactamente, Felipe. Por ahí va la respuesta que quisiéramos escucharte. Sí, muy buena pregunta.
paso a comentar. Primero, realmente no estuvimos en recesión técnicamente hablando hasta el tercer trimestre del año, donde se cumplieron 2 trimestres consecutivos de contracción económica. El primer trimestre del año, a pesar de que ya la pandemia nos estaba pegando, o el virus o el COVID-19, en marzo, el primer trimestre tuvo un resultado positivo. Prepandemia, y un poco profundizando lo que comentabas, ya veíamos una disminución prolongada año tras año de menor crecimiento. Es decir, una disminución de la velocidad de crecimiento, lo que nos decía que teníamos que pensar al respecto probablemente en reformas estructurales de la economía, como se hicieron, por ejemplo, en los años 90, que eventualmente propició el crecimiento de la primera década de este siglo. Algo similar debemos estar pensando en términos de reformas estructurales. Ahora bien, antes de eso, pues nos agarra la pandemia, que prácticamente, bueno, que no solamente produjo una recesión, casi que una depresión económica en el caso puntual de Panamá. Y hago énfasis en nuestro país, porque otros tuvieron contracciones de 4, 3%, y realmente eso es más categorizado como una recesión y no una depresión. Ahora veamos los números. 2019, el Producto Interno Bruto en términos nominales, corrientes, del país, o la producción nacional del país, fue en ese año casi 67.000 millones de dólares, con una contracción real de 18% y una nominal que es mayor a la que nosotros habíamos anticipado, o sea, incluyendo el efecto de disminución en los precios, sobre todo, por ejemplo, en los combustibles, que fue el caso del año pasado. Para el cálculo nominal, según la Contraloría, la contracción fue del 20.7%, lo cual coloca esa disminución de Producto Interno Bruto, o esa pérdida de Producto Interno Bruto, en casi 14.000 millones de dólares de un año al otro. Es decir, bajamos de 67 como a 53 millones, 53 mil millones de dólares, perdiendo por habitante cercano a 4.000 balboas al año. Imagínense, por persona. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Si tomamos el crecimiento similar al que tenemos, y cualquiera lo puede hacer el cálculo de compuesto de año a año, es decir, si estábamos en 100 y bajamos a 80, por decir algo, a eso súmale 5%, 5%, y verá cuándo llegamos al punto de partida. Eso puede tomar varios años, por lo cual va a ser esencial acelerar esa velocidad de crecimiento para que ojalá cercano a mediados de esta década lleguemos al punto de partida de producción del año 2019, tanto en términos totales como en términos por habitante. Bueno, Felipe, muchas gracias. Realmente tremendo análisis, nos ha dejado pensando, sobre todo cuando vemos las cifras económicas y tratando de darle humanidad a esas cifras económicas. Vemos entonces los efectos que están sobre la mesa de esta pandemia. El 50% de los contratos laborales se suspendió, más del 50% de los contratos laborales, más del 50% de las personas que estaban laborando hace un año. Además de eso, Tenógenes, acuérdate también, y eso es el sector formal, que tiene contratos de trabajo, paga impuestos y cotiza la seguridad social. De eso tienes el sector informal, que no está en planillas, que representa también como la mitad del mercado laboral, que muchos de esos quedaron obviamente en cuarentena en su casa sin poder llevar sustento a sus hogares, llámese plomeros, electricistas, ebanistas, toda clase de profesiones, e inclusive profesiones liberales como algunos economistas, arquitectos, abogados, dentistas, muchísima gente. Así es. No solamente los de abajo, sino los de abajo, los del medio y los de arriba. Todos hemos resultado afectados por esta pandemia. Gracias, Felipe, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Muchas gracias. Tenemos una pausa. Saludos a todos, gusto en verlos. Empiezo todo como si no hubiera dicho nada. Sí, comienza del principio. 10 minutos hablando y usted me va a decir que no estaba ni al aire. ¿Qué es esto? Ey, no hay derecho. No, aquí me estaban bulleando como todos los días de mi existencia. Pero bueno, la cosa es que Mayra Silvera al parecer sigue en el cargo. O sea, ella no le han dicho todavía que ha renunciado. Exacto. ¿Eso ha pasado? ¿Eso ha pasado? Sí, varias veces. Eso ha pasado. Y es más, ya que uno se entera por redes. Y si no, que lo diga Juan Carlos Varela. Y
y es la misma metodología que se ha utilizado con otros funcionarios. O sea, primero lo renuncian, una fuente te avisa, una alta fuente. Salen los medios una y después alta di que fuente. yo. Exactamente, porque esta es una alta fuente de gobierno, la renuncia, porque es que ya eso es lo que viene. Ese es el camino, comienza por allí. Primero te renuncian, después tú dices, no, yo no he renunciado. Pero después sí de verdad renuncias. Algunas la han armado, otras, como es el caso de Judy Meana, Exacto. que renunció fue desde enero. Y con nosotros habló, y el día que habló, entonces salió por todos lados diciendo que había renunciado. ¿yo? No, yo no renuncié. Sí. Entonces, Yo, segura que esta Judy Meana. esa metodología. Se hizo la desentendida con el tema. Exacto, esta metodología de las renuncias. Así que quizás sí sigue en el puesto, pero ella, a lo mejor, lo más probable es que ella renunció. Hablemos de la ley de adopciones que pasó la flamante asamblea ayer. A ver, ¿qué por cierto, goles donde hubo? no fue la directora de CENIAF. ¿Qué? No fue la directora de CENIAF a la asamblea ayer. Ella tenía que ir. Ah, sí. Flor, Casualmente, ¿qué no goles estuvo. hubo en esa? Porque vi que hubo que el primer intento de gol que trataron de meter fue neutralizado. De vuelta a segundo debate y modificada. Que es el de la semana pasada, que había metido la semana pasada. El de la semana pasada de que se podía dar niños en adopción que todavía no habían nacido. Ajá. ¿No? O sea, Eso- que usabas a las mamás como vientre de Como alquiler. vientre de alquiler. Así Eso es. Eso, aparte no de revelar pasó. mucha crueldad, quien haya redactado eso y propuesto eso, no pasó. Ese gol fue atajado. Corina Cano, Zulay Rodríguez y otros fueron los proponentes de ese artículo. El de ayer, que entiendo que sí pasaron, fue el de las adopciones por parte de parejas del mismo sexo. Si estamos esperando que la Corte defina si puede haber matrimonio igualitario, ¿cómo de antemano le vas a prohibir a las parejas del mismo sexo adoptar? No entiendo eso, de verdad. Yo no lo entendí. Mira, Iván Chanis Sí. de Fundación Iguales escribió: la Asamblea Nacional aprobó en un súbito y rápido proceso inconsulto una nueva reglamentación sobre las adopciones de la República de Panamá que incluye la prohibición a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El derecho fundamental a la familia y a las niñas, niños y adolescentes es clave en este sistema de garantías. Hay que poner a la niñez en el centro de nuestras políticas públicas asegurando su bienestar. Yo me pregunto, esa ley de adopciones es cero moderna y muy burocrática. Aquí adoptar a un niño demora 7 u 8 años. Sí es. Si pero tienes logras suerte. adoptar. Y Si si tienes tienes suerte. suerte. Entonces mi pregunta es, ¿por qué van a meter una traba nueva? Preferimos niños en albergues comiendo comida de perros, violados, abusados, maltratados físicamente y emocionalmente también, a que lo tenga una pareja del mismo sexo que lo va a querer. ¿Qué nos corre por las venas? Yo realmente no entiendo. Pero es que ahí es donde vienen los resabios morales detrás Sí, del asunto. Ese es tema- parte del problema. Entonces, por un lado alguien quiere y por el otro te dice, pero es que la moral no me deja. Oye, pero es un asunto de moral. Si la moral no te deja que lo adopte una pareja del mismo sexo, Exacto. adóptalo tú, pues. Exactamente, pero No, no, es que- ni Pero no, hacen ni dejan hacer. Ni dejan Es- hacer, claro. y los del albergue y están sufriendo los Mira, albergues. es una cuestión increíble. Porque para mí ese tipo de restricciones inspiradas en supuestos parámetros morales cristianos riñen con los mensajes de Cristo. Riñen con el mensaje de Cristo de amaos los unos a los otros como yo os he amado. Riñen con la caridad cristiana. Riñen con una serie de cuestiones de Cristo. Que el señor Constantino, el emperador Constantino, 300 años después de Cristo, estableció una serie de parámetros que no eran los parámetros que estaban vigentes en esa época. Y eso ha venido con el tiempo increciendo y con la exacerbación de los fundamentalismos religiosos en todas las denominaciones. Lo que no se puede permitir es que eso termine afectando, reitero, a la población más vulnerable de Panamá, de los niños y niñas panameños. Entonces, hay que separar las cosas, por Dios. Esto se tiene que mirar con un criterio científico técnico, no con un criterio moralista religioso, ¿no? Yo soy católico, apostólico y romano, pero tengo la suficiente capacidad Exacto. para entender que una cosa es una cosa y otra cosa es otra Por eso cosa. es que la discusión hay que sacar. Y yo soy más judía
O sea, es que de la discusión hay que tenemos sacar la exactamente religión. las mismas prohibiciones, por llamarlo de alguna manera, pero es que la humanidad va mucho más allá, Sí, hombre. Es que la religión tiene que salir de esa discusión, porque no es un tema religioso, no es un tema moral. Es que además es un tema técnico. Es que es lo contrario, privar a esos niños de los cuidados y atenciones que merecen riñe con la moral cristiana. Exactamente. ¿No? Desde cualquier punto de vista. Flor decía que la ley de adopción de Panamá es tan burocrática que tarda 7, 8, 9 y más años. ¿Y qué termina sucediendo en la práctica? Que las personas que desean adoptar niños en Panamá desisten y se van a adoptar niños en otros países. Yo conozco una persona... Entonces es absurdo, o sea, estamos conozco una persona promoviendo que hizo la esto. protección de los niños de otros países para esas que andan despotricando también con su discurso xenofóbico. Yo conozco una persona que, mira, emocionalmente no aguantó ese proceso. Emocionalmente no lo aguantó. Y se fue y adoptó a un niño afuera. Y también conozco otro que demoró 8 años en el proceso de adopción. Eso es inhumano con esos niños. El proceso no puede ser... Por supuesto que hay que tener controles. No le puedes dar un niño a cualquier loco por ahí. Por supuesto que no. Pero papás dedicados, papás que quieren tener a los bebés, cuidarlos mejor que lo que les cuidan en los albergues. O sea, no, de nuevo, no hacen ni dejan hacer. Y además, no hay derecho. Y además el proceso de adopción es un proceso al que una vez entregado el niño a la familia adoptiva, o adoptante pues, se le tiene que dar seguimiento, ¿no? El Estado tiene que dar seguimiento, la CENIAF tiene que darle seguimiento, como ocurre en todas en todos los países del mundo, con los institutos que se dedican. Esa es la función técnica de la CENIAF. Así es, pero no puede ser que estemos poniendo talanqueras y valladares al proceso de adopción en vez de facilitar que se haga científicamente en beneficio de esa niñez que requiere que el proceso sea ágil, científico, riguroso, sin duda alguna, para evitar que se produzcan situaciones indeseadas como suelen suceder con el crimen organizado a nivel mundial, pero que no se convierta en un obstáculo que la gente simplemente dice, y no, mejor yo no adopto. Las personas, las familias que desean adoptar, pues deciden ir a adoptar a niños de otros países. Porque los panameños les resulta sumamente engorroso. Mira, si tú me dijeras que ellos están cuidando a los niños a uno, yo te digo que se demoren lo que quieran. Porque el niño, por mientras, está bien. Pero no es el caso. No. No es el caso. Pero tampoco, Flor, porque el proceso de adopción lo que busca es que un niño de corta edad, preferiblemente, sea ubicado de la manera más ágil, científica y segura posible en una familia que lo adopta. Entonces, si el proceso dura 8 años, la persona que quería adoptar un niño de 3 años termina adoptando un uno de 11 10 años. ¿no? Sí, que ya viene con una formación ajena a esa familia. Entonces el proceso tiene que ser ágil por filosofía, por definición, pero tiene que ser seguro. Entonces ahí hay que invertir recursos técnicos, en conocimiento, en personas preparadas para eso. Y eso es perfectamente posible hacerlo. Sí se hace en todas partes del mundo. Hombre, por Dios, esto no es inventar la rueda. Lo que tenemos es que revisar realmente a profundidad cómo estamos legislando. Y es más, en esa materia, inclusive la UNICEF ha ofrecido todo el proceso de asesoría, pero de repente aparecen estas propuestas geniales de alguien que quiere inventar la rueda en Panamá. Y al final terminas perjudicando más a ese niño que en condición vulnerable quieres proteger. Ese exceso de protección lo que trae como efecto es todo lo contrario. Terminas desprotegiéndolo mucho más, terminas abandonando a estas criaturas. Y eso es lo que está ocurriendo. Sí, muy doloroso. Entonces se institucionalizan y hay niños que pasan toda su infancia, toda su adolescencia, hasta cumplir la mayoría de edad en un albergue. Eso debería, por favor, movernos a todos los panameños. Eso no es el escenario que un país civilizado le ofrece a su población más vulnerable. Es correcto. A mí me pareció que eso fue lo más doloroso que vi esta semana, fuera de que, repito, no nos han dicho dónde están los niños. Yo no sé, esto en otro país sería tan escandaloso.
Y por otra parte, aquí está haciendo un escándalo seguido. Pero, aquí lo ha sido. Perdóname, afuera del CENIAF no debería haber 100 personas, debería haber 5.000 personas. De acuerdo. Porque lo que estamos viendo aquí es algo inhumano. Y yo no veo la cantidad de gente que debería haber en esas protestas. Lo otro es esas grabaciones y esa tomadera de fotos de los manifestantes. A mí me preocupa. ¿Qué hacen los estamentos? Es más, hoy van a presentar una denuncia. Muchos de los estudiantes van al Ministerio Público a presentar una denuncia, sobre el tema, contra la directora del CENIAF, contra la ministra de Desarrollo Social y contra la policía por estar hostigándolos. Porque muchos, la verdad es que sí son estudiantes universitarios. Claro, son parte de a mí me sorprende, a mí ¿sí? me para los pelos. Ver en redes sociales gente diciendo, vayan esta tarde, pero por favor no vayan identificados. Amárrate el pelo si eres mujer. Ponte la camisa, o sea, no vayas con ningún distintivo. ¿Esto es dictadura o qué? Totalmente. ¿Qué es eso? Tú entrevistaste esta mañana al defensor del pueblo. ¿Te habló de por qué la defensoría estaba tomando fotos? No, y tampoco, él ahí estaba ayer, la Defensoría del Pueblo estaba ayer inclusive. En CENIAF. En CENIAF. No, pero mi pregunta es, la Defensoría estaba tomando fotos de los manifestantes, la propia Defensoría. Si eso hace la Defensoría, en vez de estar del lado de los manifestantes, ¿no? En este país. Sí. ¿Quién nos protege a los ciudadanos? ¿Quién? Bueno, la Corte sigue muda con los decretos. El Defensor del Pueblo le toma fotos a los manifestantes. Ese tipo debería estar ahí arriba viendo cómo le quita la cámara a los policías que también están tomando fotos. Pero no, él está tomando fotos de la gente. Explícame eso. No sabemos con qué propósito. Mira, aquí me están confirmando los estudiantes. Mira, van a denunciar formalmente ante el Ministerio Público, estudiantes universitarios y muchas de las organizaciones que están protestando, a la gobernadora, a la directora del CENIAF, a la ministra de Desarrollo Social y a la policía también por el hostigamiento. Sí. Decía que no sabemos, Flor, con qué propósito la Defensoría del Pueblo toma fotos, pero a mí se me ocurre pensar... estoy tomando partido, ¿no? Que así es, a mí se me ocurre pensar que en ejercicio de sus atribuciones está tomando fotos de los abusos que se están cometiendo contra los manifestantes. Bueno, que le tomen la foto a los policías, no a los manifestantes. Para documentar esos abusos en una eventual queja que se presente contra la policía o contra los estamentos de seguridad, contra la unidad antidisturbios, qué sé yo. Porque no me explico otra razón para que los funcionarios de la Defensoría estén tomando fotos, ¿no? Pero estoy pensando de manera, digámoslo así... Estás abogado del diablo, te entiendo. No, abogado del diablo no, de manera positiva, o sea, dando el beneficio de la duda. Sí, pero es que yo estoy cansada, harta de darle el beneficio de la duda. Ellos tienen que informar. Sí, pero a mí se me hace difícil pensar que la Defensoría del Pueblo esté sirviendo de agente encubierto de los estamentos de seguridad. No lo aclaran. Eso ¿cómo voy a defender? Yo no voy a... Eso para mí es... Estoy cansada ya de pensar bien de todo el mundo. Para mí eso sería impensable. Estoy cansada. Que se defiendan. Piensa mal y acertará muchas veces. Sí, pero, si no se defienden, uno puede llenar los espacios en blanco. Que se defiendan. Hay una pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, ya en la parte final, en medio del tema de la fase 2 de las vacunas, hay algo que no puede pasar desapercibido, Flor y Guido, y es el tema de que el Estado está pidiéndole a la Corte que se declare inexequible en la forma y en el fondo el proyecto de ley 73 que creó nuevos corregimientos para la comarca Nave. ¿Por qué esto sí y por qué los otros no? Al revés, ¿por qué estos no y los otros sí? A mí me parece que... No, porque estos sí los demandan y porque los otros no los demandaron. A mí me parece que los argumentos que ha esbozado el Ejecutivo y el Presidente de la República ante la Corte para señalar o para que la Corte defina si son o no inexequibles, si es o no inexequible esta ley que pretendió crear 6 nuevos corregimientos en la comarca Nove, son exactamente los mismos argumentos que se hubieran podido esbozar en el caso de los 11 corregimientos. Por la votación ordinaria. En Bocas del Toro. Así es. Sí. Dice el presidente que a él no le consta que se logró la mayoría porque no fue votación nominal, sino que fue con base en el famoso... asentimiento. En el famoso golpe de Curul.
exactamente como se aprobaron los de Bocas del Toro. Así es. Entonces, que lo de los estudios No, y técnicos como se han demás, aprobado, tampoco los hubo. y como se ha aprobado la mayoría de las leyes, porque supuestamente iba a entrar el voto electrónico, ¿no? Ahora en marzo debe entrar, supuestamente. por tercera o cuarta vez, o sea, yo no sé cuántos equipos electrónicos desde que retornamos a la democracia. En teoría eso empieza en mayo, ¿no? Ha comprado. En marzo, supuestamente. Ha comprado En marzo. o le han donado a la Asamblea y nunca lo utiliza. Bueno. Porque no quieren saber. Es la tercera vez ya. No quieren que quede el registro de cómo votan. Bueno. Lo cual es algo que a mí sí me llama la atención. Esa es la razón. En todas partes del mundo se sabe cómo vota cada. Esa es la razón por la que el Estado cada... está pidiendo que sea inconstitucional este asunto. Ok, está bien, pero eso no crea un precedente al declararlo inconstitucional la Corte para que entonces se declare inconstitucional los otros corregimientos que aprobaron en Bocas del Toro. Pero si ellos lo tendrían que demandar y ya no lo son demandaron. los mismos pues. elementos. No necesariamente el Estado. Pero no solo para corregimientos, Atenógenes. Le buscarán la vuelta como a todos. Para la aprobación de las leyes. Exacto, ahí hay un elemento clave importante que va a aparecer en la discusión y es ese. Bueno, entonces, espérate, a golpe de curul es una cosa y el voto nominal es otra cosa. Siempre ha sido así, ojo. Sí. Que ahora se utilice para declarar inconstitucional estos nuevos corregimientos es lo que a mí sí me llama la atención. Por eso digo, porque aquí sí se demanda y porque la otra vez no. Bueno, eso, Porque Benicio. La selectividad. O sea, Claro, ¿quieres? todo suma, todo apunta. La selectividad campea. Así es. Conclusión. Oye, 9:00 a.m, se nos acabó el programa porque ya viene Conéctate con la Estrella y aquí en Telemetro Radio, el brunch. Hasta mañana. Hasta Chao. mañana.